Felicitaciones a todos. Ha sido plenamente acordado entre Israel e Irán que habrá un alto el fuego completo y total en aproximadamente 6 horas a partir de ahora, cuando Israel e Irán hayan finalizado y completado sus misiones finales en curso, durante 12 horas, momento en el cual la guerra será considerada finalizada. Esto es lo que dice y supone Donald Trump. Oficialmente, Irán iniciará el alto el fuego y al finalizar la 12ª hora, Israel iniciará el alto el fuego. Y al finalizar la 24ª hora, el mundo saludará el fin oficial de la guerra de 12 días. Durante cada alto el fuego, la otra parte permanecerá en paz y respeto. Esto ya se violó, les adelanto, con la suposición de que todo funcione como debería, lo cual hará. Me gustaría felicitar a ambos países, Israel e Irán, por tener la resistencia, el coraje y la inteligencia para poner fin a todo lo que debería llamarse la guerra de 12 días. Esta es una guerra que podría haber durado años y destruido todo el Medio Oriente, pero no lo hizo y nunca lo hará. Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a Irán, Dios bendiga al Medio Oriente. Saca esa porquería de ahí, Germán. Qué cinismo. Primero te bombardeo y luego te bendigo. Incluso esto salió antes de que Irán aprobara formalmente el acuerdo. Lo que su ministro de Relaciones Exteriores llegó a decir es que, bueno, si Israel cesaba con los ataques, no tenían por qué ellos continuarlos. Pero es increíble, ¿no? Ya se rompió. Ya de ambas partes se han denunciado ataques de misiles, ¿no? Pero esto no es nuevo. ¿Cuántas veces violó Israel el alto el fuego en Palestina? Una y otra vez. Son traidores por naturaleza. Es más, durante la anoche se oyeron varias explosiones en Teherán. En Israel también hubo ataques con misiles. 9 personas murieron en la madrugada de hoy en el norte de Irán por el ataque de Israel. ¿Qué dijo Israel luego de anunciado el alto el fuego? Que había eliminado una doble amenaza existencial inmediata, nuclear y balística. Agradeció a Estados Unidos, y leo, su apoyo en materia de defensa y su participación en la eliminación de la amenaza nuclear iraní. Basta de tomarnos el pelo. La verdadera amenaza para la paz mundial, la verdadera amenaza nuclear para todo el planeta Tierra es Estados Unidos e Israel, Israel y su títere Estados Unidos. Ellos son los verdaderos peligros que tenemos por delante. No es Irán, ¿bien? No es Irán para nada. Es más, Tulsi Gabbard, que es la directora de inteligencia de los Estados Unidos, declaró bajo juramento ante el Senado estadounidense que Irán no tiene y que está muy lejos de tener la bomba atómica. Ellos han enriquecido el uranio hasta el 60%. Llegar al 90% implica años de trabajo y de tecnología. Años. ¿Y qué dijo Donald Trump? Que diga lo que quiera, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. O sea, pero lo mismo sucedió en el año 2003, cuando los servicios de inteligencia le dijeron a George Bush, mirá que Irak, no Irán, no tiene armas de destrucción masiva, pero él, siguiendo los dictados de la industria armamentista, igual atacó a Irak. Y como ya comenté en el programa pasado, Saddam Hussein terminó colgado como si fuera un perro. Pero a propósito de ese detalle, ojo, ¿se acuerdan cómo murió Muammar el Gaddafi en Libia? Lo intentaron humillar de todas las maneras posibles. Lo desnudaron, en fin, lo golpearon, le hicieron de todo, hasta que al final le descerrajaron un balazo en la cabeza. En ningún momento Gaddafi se quejó ni imploró. No dijo ni una palabra, no trató de negociar, no insultó. Silencio absoluto.
Y cuando colgaron a Saddam Hussein ocurrió exactamente lo mismo, en silencio, ni una lágrima, ni un llanto, ni un grito. ¿Saben lo que significa eso para el mundo musulmán? Se convirtieron en mártires heroicos. Más allá de que Saddam Hussein no me gustaba absolutamente para nada, pero Gaddafi le había dado en el mundo árabe, por cierto, a las mujeres un avance impresionante en cuanto a sus derechos. De hecho, su guardia estaba integrada por mujeres. Y esto era un mal ejemplo en el mundo árabe, por supuesto, ¿no? Al margen de los derechos civiles que le estaba dando a la población. Esto es mucho más retorcido de lo que parece. Nos han mostrado siempre una película en blanco y en negro. China, un monstruo. Rusia, otro monstruo. Pero si Rusia y China se hubieran involucrado en este conflicto, ya hoy estaríamos hablando de que está formalmente declarada la Tercera Guerra Mundial. Y de hecho, desde 1945 hasta ahora, nunca estuvimos tan cerca, estuvimos a un nanosegundo de que estallara la Tercera Guerra Mundial. Porque había otros países, hay otros países que saben que si cae Irán, luego siguen ellos. Pakistán declaró que si Israel atacaba con armas nucleares a Irán, Pakistán dijo lo siguiente, ¿no? No sabemos si Irán tiene armas nucleares, pero nosotros las tenemos. Llegan a tocar a Irán con armas nucleares, nosotros destruimos Israel con las nuestras. Ojo con eso. Pero, a ver, Donald Trump ha cometido un error garrafal en materia de negociación. Porque nos quieren vender la idea de que Donald Trump se salió con la suya y que ganó desde la fuerza, atacó para luego negociar, pero ha cometido un error garrafal. Está humillando al adversario. Está humillando al adversario y está empujando a Irán a un punto sin retorno. Israel y Estados Unidos están obligando a Irán a convertirse en la amenaza que no es. Lo voy a repetir. Israel y Estados Unidos han empujado a Irán a un punto sin retorno y a convertirse en la amenaza que no es, aquello de lo cual le acusan de manera infame. Porque esta guerra no terminó. Si alguien pensó que este es el final, no, este es el comienzo. Este es el comienzo, porque Irán puede estar aceptando el alto el fuego, pero Irán ha sido humillado. Por lo menos es lo que intentan. Irán dice que ha tenido una victoria porque obligó a un cese unilateral del fuego a Israel. Pero que Irán igual está atento porque no confía en Israel y se mantiene con el dedo en el gatillo. Así lo han expresado los iraníes. Pero no estamos considerando otra cosa. Las milicias. Una cosa es el ejército formal de Irán, pero yo no sé si no hay que temerle más a las milicias iraníes. Pero además, a los hutíes del Yemen, ¿bien? A Hezbollah, a lo que pueda, a los restos, lo que queda de Hamás en Palestina. Irán tiene aliados por todas partes, los tiene en Siria también. Mostrame por favor el mapa con las bases militares, Germán, ¿qué tal? Vamos a ver, porque no es que Estados Unidos haya impulsado este acuerdo porque tiene el sartén por el mango, no, sino porque se dieron cuenta de que habían menospreciado el poder de Irán. Por ejemplo, militares israelíes han reconocido que jamás imaginaron que Irán pudiera romper el domo de hierro, pudiera burlar la famosa coraza esa que tienen de misiles, ¿no? De miles de misiles. Y sin embargo, varias ciudades de Israel cayeron bajo el fuego iraní. Esto no se lo esperaban, ¿bien? Ni el criminal de guerra Netanyahu, ni el criminal de guerra Donald Trump. Miren para que ustedes vean cómo estamos bajo una dictadura mundial liderada por estos dos criminales. Estas son las bases militares de Estados Unidos.
En Medio Oriente, bueno, son muchísimas más, son centenares y centenares. Se habla de 800 bases militares, pero sin contar las clandestinas y los centros clandestinos israelíes y norteamericanos, que son centros de tortura en definitiva, ¿no? Que se sepa, hay unas 800 bases militares. ¿Cómo estaría de desarrollado Estados Unidos si no se dedicara a hacer la guerra de manera enfermiza? Mientras China se dedica al comercio, Estados Unidos se ha dedicado a la guerra y por eso es que China hoy es la primera potencia económica del planeta. Los norteamericanos tendrían que estar echándole esto en cara a sus presidentes, sobre todo a los republicanos, aunque los otros son el mismo perro con diferente collar. Pero vean allí entonces todas las bases militares. Pero eso que aparentemente puede reflejar la potencia, mejor dicho, el poderío militar de Estados Unidos, también refleja su debilidad. Y es una de las causas por las cuales Estados Unidos ha tenido que impulsar este acuerdo, porque ya Irán atacó a la base que es el principal centro operativo de inteligencia de todas esas bases militares. Bien, ya habían sacado a todo el personal, pero Irán demostró que sí podía atacarla y destruirla, y obviamente que son el primer objetivo de los iraníes. Pero hay otra cosa más importante que esto para Estados Unidos. Mostrame el estrecho de Hormuz. Bien, el estrecho de Hormuz mide 160 kilómetros de longitud y en el punto más angosto, que es un cuello de botella, solo 33 kilómetros. Por allí pasa el 20% de la producción mundial de petróleo. Por ese estrecho pasan por día 17 millones de barriles de petróleo. 17 millones. Entonces, cuando Irán decide cerrar, porque eso está controlado también por Omán, pero sobre todo por Irán, decide cerrar el estrecho, en primer lugar, ya en los primeros días, el seguro de las compañías que tienen barcos petroleros, el seguro para pasar por allí se había elevado en un 37%. 37%. Si no se lograba el acuerdo, estaría mucho más alto. De hecho, varias compañías aseguradoras ya se estaban negando a continuar con el acuerdo, o sea que ya no había plata con qué pagarles. Esto estaba repercutiendo en el bolsillo de los norteamericanos con el aumento del precio del combustible. Entonces vamos a analizar qué causas impulsaron a Estados Unidos a echar para atrás, a bajar un cambio, porque te pintan como que ellos hubieran ganado todo esto con un acuerdo vergonzoso para Irán, pero no es tan así, porque el principal comprador de petróleo de Irán es China, ¿bien? O sea que esto iba a afectar a China y se iba a quedar China tranquila mientras esto ocurría. Le estaban dando una cachetada al gigante chino, que agradezcan. Creo que era Napoleón. Napoleón dijo una vez, China es un gigante dormido, no lo despierten. Y alguien le tiene que haber dicho a Donald Trump, no lo despiertes. Porque Donald Trump puede no haber escuchado a Tulsi Gabbard, su directora de inteligencia, como dije, cuando le advirtió que no era cierto, que Irán no tiene armas de destrucción masiva, que no tiene la bomba atómica ni la va a tener por muchísimo tiempo. Pero no puede desatender un consejo como lo referido a China. Luego está Rusia, ¿bien? Porque una de las centrales nucleares es una corporación estatal de energía nuclear llamada Rosatom, es rusa. Porque antes, ¿quién atendía a Irán en la construcción de estas bases? De energía nuclear con fines pacíficos. Lo hacía Alemania, pero ante las protestas de Irán, Alemania se retiró y Rusia ocupó su lugar. Si moría un científico ruso, ya Vladimir Putin le había advertido a Netanyahu que, cuidado, que no cruzaran esa línea. Bien. Israel aspiraba a asesinar a Jamenei. Netanyahu, en su delirio hitleriano, decía que matando a Jamenei, que es el líder espiritual, el ayatolá en Irán,
se terminaba el asunto. Y el ayatolá de Irak dijo, no cometan eso porque se van a arrepentir. O sea, no son amigos estos ayatolas o ayatolás, pero tienen los mismos intereses. Entonces, Irak hizo una gran advertencia para que desistieran de tocar a Jamenei. Bien. Matar a Jamenei sería una locura, sería como en el mundo cristiano, pero mucho, a ver, multiplíquenlo por 1000 la gravedad, mucho más grave que matar al Papa. Bien, se levantaría todo el mundo occidental en caso de que mataran al Papa. No a este que ni Dios lo conoce, pero bueno, en el caso del anterior, por ejemplo, ¿no? Ahora, pero hubo otro motivo para que Estados Unidos acelerara el acuerdo de paz. Estados Unidos solo tiene 30 bombas antibúnker, esas de 13.600 kilos, 13 toneladas y media. Si tenía que gastar más solo con Irán y luego se armaba un conflicto con Rusia y con China, iba a quedar en una situación de indefensión. Todo esto lo analizan en los cuartos de crisis, ¿bien? Meterse con los chiitas no es juguete. Ahora, todo esto que logró han aumentado de manera incalculable el odio que en el Medio Oriente se pueda llegar a tener a los judíos y a los estadounidenses. Y yo no dejo nunca pasar la oportunidad de aclarar, para que aquí no metan la pata tampoco. No pensemos que todos los judíos están de acuerdo con el régimen supremacista de Benjamín Netanyahu. Tengo amigos judíos que afortunadamente ninguno está de acuerdo con lo que está haciendo Israel en Palestina y en el mundo. ¿Bien? Que no están con Netanyahu. Ahora a Netanyahu le va a ir muy mal en los próximos años. En realidad, tanto él como Donald Trump, si este fuera un mundo civilizado, tendrían que terminar frente a un tribunal de guerra por sus crímenes, porque, por ejemplo, Donald Trump, cuando decide atacar a Irán, tendría que haber consultado al Congreso. Eso lo exige la ley y no lo hizo. Pero también tendría que haber consultado a Naciones Unidas y no lo hizo. Acá el gran perdedor es el derecho internacional, porque este dictador que es Donald Trump violó todas las normas habidas y por haber, se impuso por la fuerza. Israel, por otra parte, tiene 3 tipos de aliados: los que colaboran con sus crímenes de manera directa, caso de Estados Unidos; los que colaboran de manera indirecta, caso de muchos países europeos, incluso donde gobierna el hipócrita de Pedro Sánchez, España, porque condenan sus acciones, miran con preocupación sus acciones, dicen los comunicados oficiales, pero le venden armas a este criminal y España pone a disposición sus puertos para que vayan miles de millones de dólares en armas a este régimen supremacista. Y hay un tercer aliado de Israel, o terceros aliados, que son los cobardes. Son aquellos que, porque dependen económicamente de Estados Unidos y de Israel, que es lo mismo, guardan silencio. Un silencio cobarde, un silencio vergonzoso que los convierte en cómplices. Al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Hay mucho más, pero como siempre nos están vendiendo su propia película. En el colmo del cinismo también Netanyahu se quejó frente a las cámaras de los canales de televisión de víctimas inocentes, víctimas civiles, tras uno de los ataques de Irán. Toda muerte de un civil es lamentable en una guerra y condenable también, pero se olvidó de las decenas de miles de niños y niñas palestinas que han muerto porque él los asesinó, pero son tan cínicos que son capaces de victimizarse cuando son los verdugos. Entonces, cuidado, porque Irán firmó el acuerdo, pero no lo firmaron
los hutíes, no lo firmó Hezbolá, no lo firmó Hamás, no lo firmaron las milicias iraníes. El odio hacia estas dos potencias dictatoriales se multiplicó. Entonces, ¿qué es lo que cabe esperar ahora? Ojalá que no, pero atentados contra objetivos israelíes y estadounidenses y sus aliados en todas partes del mundo. En Italia están con el corazón en la boca. Ya el gobierno tomó medidas extremas para controlar, para cuidar muchísimos posibles objetivos de parte de Irán. Pero ya no solo cabe esperar represalias por parte de Irán. Esta gente ha abierto las puertas del infierno. No saben los norteamericanos la locura que han cometido. Es insólito. Estados Unidos tiene al servicio de inteligencia más importante de toda la historia, pero el presidente más imbécil de toda la historia de la humanidad. Pero cuidado, porque es un imbécil con poder y lo estamos dejando hacer mucho más de lo que se le permitió a Adolfo Hitler. Algún día lamentaremos nuestra pasividad y nuestra cobardía. Ese día quizás sea demasiado tarde. Yo sé que esas palabras molestan, y molestan por algo muy sencillo. Noticia es algo que alguien en alguna parte, por algún motivo, no quiere que se sepa. Mi nombre es Enrique Ortega Salinas y junto con Germán Ávila estamos dando comienzo por todo esto y muchísimo más a Palabras Prohibidas. Muy buenas noches, tardes, días, la hora que sea, en el momento en el que nos estén viendo y escuchando. Desde acá, nuevamente, desde esta parte, desde este lado del cristal, les saluda Germán Ávila, quien junto con Enrique Ortega Salinas hace este esfuerzo, este placentero esfuerzo por llevar a ustedes algo de intención crítica, digámoslo así. Como siempre, yo empiezo agradeciéndoles a aquellas personas que se han tomado la molestia, el trabajo, han hecho el esfuerzo por dejar algunas palabras, algunos comentarios, por darle like a nuestro programa, que es importante. Recuerden que es fundamental que le den like. Aquí arriba está el botoncito de like, que nos ayuda muchísimo, porque esa es la manera en que la tiranía del algoritmo se encarga de que nosotros podamos ser vistos y escuchados por más y más personas cada semana. Yo iba a decir cada fin de semana, me quedé en el domingo, pero cada semana podamos darle más difusión a este espacio, que es un espacio hecho y pensado para ustedes. Así que muchas gracias a quienes comentan, muchas gracias a quienes han comentado sobre mi sección, a Jorge Zunino, que había hablado la vez anterior sobre la música del Uruguay la semana pasada. Para quienes no lo supieron, los invito a que se vayan a dar una vueltita. Hablamos de la canción 8 letras de Larbanoa Carrero. Así que nuevamente gracias, y nuevamente la invitación para que vayamos a
a darnos una vuelta por los programas anteriores y los compartamos. Eso es lo que hace que esto realmente sea digamos que útil, si se quiere de alguna manera. Yo quiero invitarles a ustedes a que vean este video. Me lo pasó Enrique hace un rato que estábamos empezando a preparar el programa y luego les cuento por qué. Vean y escuchen este video a ver qué opinan. Dale cintura, 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 cintura. I will vote for Donald Trump. Una injusticia, una grande injusticia. It's been happening frequently at the 333 Miami Avenue Federal Court building. Janet Correa's husband was detained this week. According to her immigration lawyer, he has already been placed on expedite removal. According to the immigration law. Es decir, ella, quien hizo campaña por Donald Trump, igual que muchísimos latinos, ¿no? No vamos a ponerla solamente a ella en este predicamento. Igual que muchos latinos hizo propaganda, hizo campaña por Donald Trump pensando, asumiendo que la política migratoria de Donald Trump era una cosa que no le iba a tocar a ella porque ella es ella y porque ella piensa como Donald Trump, porque ella tiene ese síndrome que tienen muchos latinos en los Estados Unidos y es el síndrome del último pasajero. Es decir, aquí en cualquier lugar, cuando el bus va lleno, entonces se sube el último pasajero y espera que la puerta se cierre detrás de sí y que no se suba nadie más. Bueno, esta realidad no es así, la vida no es así, ni es así de fácil, ni mucho menos así de injusta. Así que esta mujer está sufriendo en este momento eso que está sufriendo miles de familias en los Estados Unidos, de inmigrantes que han llegado a ese país a construirlo y a hacer de él eso de grande que ha pedido Donald Trump, ha sido gracias a la inmigración. Y bueno, no nos vamos a quedar aquí a discutir acerca de cuál ha sido la actitud de los Estados Unidos y por qué su grandeza se ha construido en base o con base en la explotación y el saqueo de otras naciones. Pero esto es una cosa que yo quiero que la tengan ustedes en cuenta. ¿Y por qué quiero hablar de esto hoy? Bueno, porque hoy vamos a hablar, cuando estamos hablando de migración, estamos hablando de latinoamericanos y latinoamericanas en los Estados Unidos, así que yo quiero que ustedes escuchen un poquito nomás de esto que va a introducirnos a la persona o al grupo o al artista de quien vamos a hablar hoy. Esta canción es la canción que creo yo que más conocida se ha hecho de Juan Luis Guerra por estos lados, que es Ojalá llueva café en el campo. Pero yo les quiero contar una cosa. Juan Luis Guerra es una persona que ha sido, aunque últimamente se ha dedicado más al canto a partir de su fe y de sus creencias religiosas, ha sido una persona profundamente comprometida con su realidad como latinoamericano, con la realidad social de Latinoamérica, y tiene canciones que han sido tremendos éxitos en términos de su difusión como música bailable, pero que además tienen unas letras que son impresionantes. Una de estas canciones ha sido Visa para un sueño, que es una canción que salió en el álbum Ojalá que llueva café, justamente, que fue publicada en el año 1989. Este es el segundo sencillo de esta canción. Visa para un sueño es el segundo sencillo del álbum Ojalá que llueva café, y narra justamente las vicisitudes de un latinoamericano que busca, desea con todas sus fuerzas sacar la visa para irse a los Estados Unidos, para poder llegar allá y empezar una nueva vida detrás de ese sueño americano, que es un sueño durísimo, que es un sueño muy complejo, que es un sueño en el que bueno, he tenido la oportunidad de conocer y ver en primera persona esa realidad en la que tienes que dejar el alma, tienes que dejar la humanidad y andar con el cuchillo entre los dientes detrás de ese sueño. Así que esta canción es la canción que quería compartir hoy con ustedes, Visa para un sueño, de Juan Luis Guerra, año 1989, álbum Ojalá que llueva café. La escuchen, acá está la letra también, esta vez no es en inglés, pero acá está la letra, porque muchas veces nosotros, como decimos por allá en el trópico, en el Caribe,
sabroseamos la canción, la bailamos, pero no le damos bola a lo que está diciendo la letra. Así que póngale cuidado un poquito a la letra. Y bueno, bienvenidos con Juan Luis Guerra a Palabras Prohibidas de esta semana. Fue la mañana, un seminarista, un obrero, con 1000 papeles de solvencia, que no le dan para ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su presión, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. ¿Quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa la razón de ser. Buscando visa para no volver. Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. La necesidad, buscando visa, qué rabia me da, buscando visa, golpe de poder, buscando visa, ¿qué más puedo hacer? Buscando visa, para naufragar, buscando visa, carne de la mar, buscando visa, la razón de ser, buscando visa para no volver. Gracias, Germán. Bueno, quédate ahí porque así comentamos los tweets, pero antes quiero comentarles un detalle. Estados Unidos, y la CIA en particular, están tratando de impulsar una marioneta para que... Porque es mentira que ellos no quieren que caiga el régimen iraní. Obviamente, ya sabemos cómo negocia Donald Trump. Blofea como en el póker, miente... y si él dice que no está interesado en un cambio de régimen es porque está interesado en un cambio de régimen. Así como, miren, cuando él dijo vamos a darle 2 semanas de tiempo a la diplomacia, yo le dije a un grupo de amigos, prepárense, en máximo 5 días están atacando a Irán. Le erré, atacaron a las 48 horas, porque así negocia Donald Trump, desde la mentira, desde la prepotencia, en fin. Y ahora están preparando al hijo del Shah, Mohammad Reza Pahlavi, perdón, el Shah se llamaba así, que fue derrocado en 1979 en Irán. Un corrupto, un sanguinario, tenía una corona con 40.000 diamantes, en fin. Hacía ostentación de la riqueza mientras el pueblo pasaba hambre.
Entonces, el régimen actual de Irán, que es una teocracia, tiene muchas cosas que yo condeno, como la manera en que tratan a las minorías sexuales y a las mujeres, y por eso lo califiqué de monstruoso el otro día. Pero ojo, lo califico de monstruoso en esto, en eso en particular. Pero en esta guerra, que no creo que haya terminado, uno tiene que tomar partido a veces. Y estoy al 100% con Irán, porque los malos de la película esta vez no son los iraníes, ¿ya? Y ya no me como decía Germán Araujo, me sé todos los cuentos, ¿no? Entonces, el hijo del Shah, con la única legitimidad, lo que él considera legitimidad para reclamar el trono, es su sangre, ¿bien? Y está promoviendo una salida democrática al régimen iraní. Una democracia que implicará que él acceda a un trono y retrocedamos décadas en el tiempo. Es una barbaridad. Él vive en Washington. Un periodista le preguntó si soñaba en francés o en inglés, porque domina ambos idiomas, y dijo que a veces en francés, a veces en inglés. En ningún momento suena en sefardí. No tiene ni idea de lo que es vivir en Irán. Pero claro, a la CIA le conviene poner a alguien con mente occidental en esa parte del mundo. Quiero también agregar lo siguiente: ojalá ningún país tuviera armas nucleares, pero Irán tiene derecho a tenerlas si sus principales adversarios las tienen. Pero nos quieren decir qué horrible, Irán está por lograrlo y por las dudas vamos a tirarles unas cuantas bombas. Pero quienes lo atacan y critican las tienen. Israel es una potencia atómica, Estados Unidos es una potencia atómica. Y ahora, ¿quién nos salva de ellos? Es tan retorcido todo esto, porque si todo este asunto prosperaba, Arabia Saudita al mediano plazo podía llegar a sustituir el 80% de las exportaciones del crudo iraní. O sea que todos tienen sus intereses, ¿no? En fin, lo único bueno que proporcionaron estos días de guerra, en definitiva, es que los palestinos sintieron, tienen que haber sentido que no estaban solos en esa masacre que están haciendo con ellos, en ese genocidio, que todavía nuestro gobierno se niega a utilizar esa palabra, pese a que la militancia frente amplista la está reclamando a gritos, que le llamemos genocidio, porque ojo, pongamos que sí, que terminó la guerra con Irán, pero el genocidio continúa. No nos olvidemos de Palestina, hay que continuar con las movilizaciones en todo el planeta, Y quiero, Germán, comentarte algo también, cómo son especialistas en victimizarse. Fíjate que para justificar los bombardeos a hospitales y escuelas, Israel decía, lo que pasa es que al lado o abajo se esconden los militantes de Hamás. Usan de escudo a los civiles. Así que si mueren es culpa de ellos. Es más, esto lo dijo Orlando Pettinati, a quien le vamos a dedicar afectuosamente este programa. Él dijo que esos niños que mueren no mueren por culpa de Israel, sino por culpa de Hamás. O sea que como hay en un barrio hay un militante de Hamás, está muy bien destripar a todas las niñas y niños y de paso violarlas previamente, ¿no? Como han hecho. Está muy bien, la culpa es de Hamás. Es increíble la mentalidad de este sujeto, ¿no? Y pensar que han llevado ante la justicia a quien lo ha criticado a él por defender al régimen sionista, pero él está promoviendo un lenguaje de odio al decir no hay inocentes en Gaza. Sobre eso vamos a volver al final del programa. Pero fíjense que ellos critican a Hamás por esconderse debajo de hospitales, supuestamente, y de escuelas. No pudieron demostrar que fuera cierto, porque después quedaba todo destruido. Pero luego de que Irán atacara al Ministerio de Defensa de Israel, ellos comenzaron a reunirse en un nuevo cuartel general fortificado debajo del hospital Ichilov. ¿Bien? Ese hospital es una base militar camuflada con instalaciones militares subterráneas y túneles que conducen al cuartel general
de las fuerzas de defensa israelí en un radio de 400 metros del hospital. Entonces fíjense la hipocresía. Hacen aquello de lo cual acusan a sus adversarios. En realidad, Israel quiere apoderarse de todo el Medio Oriente. Ya comenzó con Palestina, quiere hacer una expansión territorial. Gaza está totalmente destruida, el próximo paso es Jordania, están en el Líbano, están en Siria, atacaron a Irán, están por todas partes. Y el mundo no reacciona. Pasemos a los tweets, por favor. Bueno, perfecto. Empecemos por acá. El gordo al lado nos dice: antes de que explote todo me tomaría un café charlando con Claudia Sheinbaum. Ay, yo me tomaría uno con Irene Montero. Bueno, yo primero voy a hablar con Claudia Sheinbaum y después los alcanzo. Los dejo solos un rato y luego con nuestras fantasías, ¿no? ¿no? Voy a tomarme uno con ustedes. Luego por este lado nos dicen: pensar que mandaron periodistas corresponsales de guerra pero nunca pisaron Gaza. Iban a las tierras seguras de Israel desde donde los judíos aplaudían a las risas cada bombazo. ¿Por qué mierda no los mandan ahora a Israel? Canal 4, hablando de Canal 4, el 10, 12, bueno, etcétera, todos ellos. Y además, bueno, comparto también esa visión. Sí, iban a hacer turismo de guerra, ¿no? Sí. A las Lo zonas que pasa seguras. es que también hay que tener en cuenta una cosa, Enrique, y es que todo este tema del cubrimiento tiene un control por parte del Estado israelí brutal. O sea, la gente no... Lo que nosotros recibimos en el, digámoslo así, en el exterior, es lo que se filtra. Porque realmente el control, el cerco mediático es muchísimo mayor incluso que el cerco físico. Perdóname, es más, acaban de prohibir, de quitarles en Palestina la señal de internet. Exacto. Porque antes realizaban el genocidio a la vista de todo el mundo y ahora dijeron, no, mejor vamos a impedir, no solo impiden la llegada de periodistas, ahora impiden que los palestinos puedan transmitir al mundo lo que está ocurriendo allí. YouTube también es cómplice porque ha censurado un montón de videos donde se ve cómo pasan los niños. Es más, es casi seguro que a este programa lo vayan a censurar, por lo menos el programa de hoy, porque vamos a mostrar un video sobre el final. Así que compártanlo lo más posible para tratar de combatir el bloqueo, sobre todo por lo que viene para el final. Sí, Germán. Bien, volvemos al plano local y dice Andrea Simboca: le das 40 cargos para que no te voten la rendición, ni un vaso de agua de ahora en adelante. Y bueno, muchacho, es el juego. Vikinga Che dice: estoy absolutamente desconforme con todo lo que no se está haciendo. Si el plan invierno empezó el 15 de, el 5 sería mayo, hace un mes se debió hacer un censo de calle. Tuvimos 5 años para prepararnos y 15 de experiencia de saber cómo hacerlo, cuándo hacerlo y con quién hacerlo. Y luego acá abajo nos dice el licenciado Álvaro Sobrepeso: ah, sí, totalmente de acuerdo, no vale el heredamos el desastre. Ya sabemos que se heredó una porquería, pero hubo tiempo para pensar en soluciones críticas bastante fuertes al gobierno. Sí, pero debo aclarar que son frente amplistas, porque lo sigo en las redes sociales. Sí. No, es una crítica hecha desde la crítica constructiva. Y no solamente constructiva, sino desde la autoridad que te da saber que haces parte del mismo proyecto. Quiero agregar algo que Gonzalo Sibila, ministro del Mides, por supuesto, aclaró que ninguna de las 5 muertes, parece que ahora son 6, fue por 6. hipotermia. Este es un dato muy, muy importante. Sino que fueron muertes producidas por un conjunto de enfermedades y era gente que estaba hace muchos años en la calle. Bien. Igual es atendible lo que dicen Vikinga y Álvaro. Dice Alavaro, pero Alavaro, sí. Bueno. Va a ser a Álvaro, ¿no? Sí, es verdad. Igual, es bastante atendible, bastante, sí, es verdad. Uh-huh. Bueno, luego vamos por este lado donde Decos Hipócrates nos dice: las guerras de antes eran más entretenidas. Ahora son puras luces en el cielo y uno no tiene idea cuál es cuál. Se extrañan los uniformes, las boinas, los camuflajes. Las mentiras de la prensa y los muertos son los mismos. Es verdad, además con el mundo lleno de fakes. Lo que pasa es que hay una cosa, y es que la guerra de estos tipos, digamos, estas guerras modernas basadas en la artillería pesada y en la aviación,
tienen unas características que son básicamente esas, que es desde lejos, el ataque desde lejos y en la medida de lo posible por aviones no tripulados. Pero esas guerras anteriores, las más entretenidas, que eran las guerras de infantería, eran unas carnicerías brutales también. Salvando el sentido del humor negro, que a mí me encanta, de Decos Hipócrates, perdón, hay una cuestión para analizar desde el punto de vista geopolítico y bélico, militar. Ya no importa la cantidad de habitantes que tiene un país, sino ni loco se metía Israel con Irán, que tiene 92 supuesto. millones de habitantes. Sí, por supuesto. Bien, pero además, ojo, cualquier otro país puede tener 90, 100 millones de habitantes, muchísimos más, pero estos son 92 millones concientizados, que están dispuestos a dar la vida por su país. Nosotros somos 3,5 millones menos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por el Uruguay? Hay una pequeña diferencia. No sé, creo que nos sobran los dedos de las manos, ¿no? Seguimos. Totalmente de acuerdo. Y dice Diego Martín, dice, celebrar una guerra como si fuera un juego, hablando de un tuit de Orlando Bettinati, que es el invitado de honor de este programa, personaje especial como él, pocos. Claro, él puso B2 hundido, como si fuera una guerra, el juego de la guerra naval. Como si fuera batalla naval. Sí, total. Luego tenemos esto que dice, Estados Unidos bombardea a Irán con la excusa de la paz. Israel arrasa Gaza con la excusa de la defensa. Europa calla con la excusa de la diplomacia. Excusas que matan, totalmente de acuerdo. Esta es una gráfica muy acertada. Luego, Andreas Invoca de vuelta nos dice, hasta el día de hoy Estados Unidos utilizó una bomba atómica, solo Estados Unidos, importantísimo dato. Hasta el día de hoy, solo Estados Unidos utilizó una bomba atómica contra civiles. Creer que ese país es guardián de la paz es cipayo o estúpido o ambas. Espera un poquito, antes de cambiar. Hagamos memoria, porque repito, nos pintan como monstruo a China. Yo los invito a que hagan una lista desde 1945 hasta ahora, a qué países agredió China. ¿Bien? ¿A qué países bombardeó? No digo que no lo haya hecho con ninguno. Pero vamos a recordar, y esto lo publicó la Embajada de China, que está en Moscú, ¿a qué países bombardeó Estados Unidos desde entonces, desde 1945 a la fecha? Miren, la lista es muy larga, vamos a dar los principales. Japón, 6 y 9 de agosto de 1945, muriendo millones de civiles, Corea y China, 1950-1953, durante la Guerra de Corea. Guatemala, 1954, 1960, 1967 y 1969. Indonesia, 1958. Cuba, 1959, 1961. Casi lo hace de nuevo en el 62 con la crisis de los misiles en Cuba. Congo, 1964. Laos, 1964-1973. Vietnam, 1961-1973. Camboya en el 69, cuando el hombre llegó a la luna, y en el 70 nos acercamos al golpe de Estado de Uruguay. Granada en el 83, Líbano en el 83, en el 84, ataques contra objetivos en Líbano y Siria, Libia en el 86, en el 2011, en el 2015, en El Salvador en el 80, Nicaragua en el 80, en Irán en el 87, Panamá en el 89, Irak en el 91 con la guerra del Golfo. En el 91 y 2003, las invasiones estadounidenses y británicas. En 2003 y 2015, Kuwait, 1991, Somalia, 1993, 2007, 2008, 2011, Bosnia, 1994, 1995, Sudán en 1998, Afganistán en el 98, 2001, 2015, Yugoslavia en 1999, Yemen en 2002, 2009, 2011, 2024 y 2025. Pakistán 2007-2015, Siria 2014-2015, Irán 2025. Y el peligro es China. No mamen. Perdón por el mexicanismo, seguimos. Exactamente. Me calenté. Qué buen resumen. Bien, luego,
de búsqueda tenemos, ahora la exfiscal Gabriela Fossati es uno de los nombres propuestos para integrar la Institución Nacional de Derechos Humanos. Fossati se presenta por el Partido Colorado o por el Partido Nacional, dice Juani L. Sí, la re loca sería. Re loca. Me parece que es una persona emocionalmente inestable como para postularse al Instituto de Derechos Humanos y le falta lo más importante, ética y empatía. Y mira, acá hay un grave problema. Orsi ha aceptado los nombramientos, los nombres propuestos por la oposición, sin cuestionarlos. Si llega a aceptar a esta persona, muy desequilibrada, por cierto, no está apta para el cargo, cuidado, porque ahí sí que va a estallar la militancia. Yo, por lealtad, cumplo con mi deber de decirle al presidente, espera, Yamandú, hay una línea, hay un límite para todo. Si cruzamos, o sea, si aceptamos esto, es cruzar ese límite y entrar en terrenos de la estupidez. Cuidado, esto la militancia no lo va a aceptar de ninguna manera. Pero no creo, o sea, Yamandú es una persona responsable, criteriosa, no creo que llegue a aceptar semejante barbaridad. Pero además de eso, Enrique, hay que tener en cuenta una cosa, y en esto ya lo pongo yo también un poco en blanco y negro, y es que una de las situaciones que dejó el gobierno anterior fue el hecho, en este tema específicamente, fue el hecho de asumir que los nombramientos en la Institución Nacional de Derechos Humanos eran nombramientos de tipo político, y no lo son. Claro. Aquí el criterio es otro. O sea, más allá de que la exfiscal sea una figura del tipo que ustedes quieran, yo no, por supuesto que tengo una postura, pero no sería lo que yo pongo a jugar acá. Yo creo que lo que pongo a jugar es, como fiscal, que ha sido la mayor parte de su ejercicio profesional, según entiendo, eso la hace idónea para ser parte de la Institución de Derechos Humanos. Yo creo que la cosa, salvo que ella como fiscal haya estado metida de cabeza en este tema específico y particular, yo no vería idoneidad profesional en este caso. Para nada. O sea, es una cosa que está pasando y su nombre está jugando es porque es un nombre que juega en lo político. Y lo que primero que creo que hay que terminar es eso. Es con el hecho de que los nombramientos sean de tipo político y respondan a lógicas, incluso hasta técnicas, pero políticas no. Sería lo que yo tendría que decir respecto a eso. Y aquí terminan los tweets y tendríamos al invitado de honor únicamente, Enrique. Tenés, a ver, déjame hacer una pequeña introducción, luego ponés a nuestro invitado de honor y vamos a terminar con una canción que se la dedicamos a los niños de Palestina. Esa canción es Resistiré. Recuerden que desde el primer día este año comenzamos a hablar, a lamentar la pobreza de las letras que hoy triunfan, la mediocridad de las letras que hoy se han convertido en éxitos. Y estamos tratando de rescatar aquellas letras que realmente valen la pena, sacándolas del baúl de los recuerdos. Esta canción, Resistiré, fue popularizada por el dúo Dinámico en 1988, incluida en la película Átame de Pedro Almodóvar, y tuvo un resurgimiento en España cuando el confinamiento del año 2020 por el COVID-19 se coronó como el himno de la lucha contra este virus. Gracias a la nueva versión de Resistiré del año 2020, en la cual participaron varios artistas españoles. Luego México hizo su propia versión, también con muchos artistas mexicanos, Gloria Trevi, entre otros, ¿no? La versión mexicana la vamos a poner en el programa que viene. Hoy vamos a escuchar la versión española. Quiero aclarar o agregar que también se convirtió en himno de la resistencia durante la crisis
económica de Argentina en el año 2001. Pero cuando la pandemia, ahí sí llegó a los primeros niveles de audiencia en muchísimos países. Pero si bien es una canción alegre, esta vez le vamos a dar un toquecito de tristeza, pero tratando de enviar este tema a quienes no lo van a poder escuchar porque están aislados también desde el punto de vista de la comunicación, como ya les informamos. Este tema vamos a ponerle la introducción de Orlando Pettinati para que vean la sensibilidad que él tiene, y luego va nuestra respuesta a su famosa frase de que no hay inocentes en Gaza. Esta vez no cierren los ojos. Esta vez, aunque duela, miren. Y nos vemos el martes que viene a la hora 20 en punto cuando regresemos con Palabras Prohibidas. Gracias por estar ahí. No hay inocentes en Gaza. Pero ningún niño más allá que te enseñe. No hay inocentes en... No hay inocentes en Gaza. Pero ningún niño más allá que te enseñe. No hay inocentes en... No Él hay adhiere a esa inocentes en teoría, Gaza. ¿no? Pero ningún niño más allá que te enseñe. No hay inocentes Nos vamos. No hay inocentes en Gaza. والله ستسألون عن أطفالكم ستسألون عن الذين ماتوا من الجوع والله سنقف أمامكم Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
pierda toda la partida. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se poda, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. ستسألون عن الذين ماتوا من الجوع، والله سنقف أمام الله يوم القيامة ونسألكم أمام الله. قتل حيوان في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. مسألة